Hola, ¿cómo están? Somos Ana Nahmad y Mateo Crosa. Estamos muy felices de compartir con ustedes en este coloquio internacional Descongelar la Revolución a 50 años del Halconazo, y les vamos a compartir nuestras reflexiones sobre una película llamada Horizonte Chiapas. Y para no perder el orden de las ideas, vamos a leer y a compartir la presentación. Cine y dependencia, miradas al subdesarrollo en el filme Horizonte Chiapas 1972. A los jóvenes que han luchado por interpretar y transformar el mundo. Esta ponencia tendrá como punto de partida el análisis del documental titulado Horizonte Chiapas de 1972, realizado por un colectivo de jóvenes al calor de las discusiones suscitadas por la crisis política y económica después del movimiento estudiantil de 1968 y sus repercusiones en 1971. Esta película es un correlato del filme Junio 10, Testimonios y reflexiones a un año después, realizada en 1972, ya que ambas fueron hechas casi al mismo tiempo por el mismo colectivo llamado Contrainformación. Mientras Junio 10 fue un esfuerzo de denuncia y comprensión de los hechos ocurridos en el llamado Halconazo, Horizonte Chiapas trazó una línea de interpretación más profunda sobre las condiciones estructurales del capitalismo dependiente mexicano y latinoamericano. A través de Horizonte Chiapas podemos encontrar vasos comunicantes entre el cine político latinoamericano y la producción de cine militante mexicano. En América Latina, las décadas de los años 60 y 70 fueron prolíficas en la producción de cine comprometido de corte militante, que tenían en su centro la crítica al subdesarrollo. Esta tradición ha sido ampliamente documentada, aunque aún falta trazar detenidamente los vínculos del contexto mexicano y subrayar sus especificidades. En ese sentido, Horizonte Chiapas y la labor del colectivo Contrainformación se colocan contemporáneamente con tradiciones abiertas como la Cooperativa de Cine Marginal o el Taller de Cine Octubre, vinculadas al estudio de la realidad social y su transformación a través de la cinematografía. En esta ponencia nos interesa destacar las perspectivas e imágenes que el cine realizó en torno a las categorías de subdesarrollo y dependencia mediante el análisis del filme Horizonte Chiapas, identificando las imbricaciones del pensamiento crítico latinoamericano con la producción del conocimiento local. De esta manera, Horizonte Chiapas es un documento que nos ofrece una propuesta estética militante, así como un análisis minucioso de las condiciones de desenvolvimiento económico y político que predominaban en el país en la década de los años 70. Cine y dependencia en América Latina. En el célebre ensayo fílmico titulado La Hora de los Hornos de 1968, realizado por los argentinos Pino Solanas y Octavio Getino, aparece una secuencia tomada del filme Encuesta de Fernando Birri, Tire Die, de 1958. Frente a la cámara, vemos a los niños de las barriadas de Santa Fe, provincia de Argentina, correr junto a las vías del tren pidiéndole a los pasajeros una moneda. Los niños corren descalzos, frágiles, junto a la poderosa imagen del progreso encarnada en la locomotora que marcha a toda velocidad. Los niños gritan tire die a los pasajeros del tren que los ven absortos por las ventanillas. Es decir, piden que les tiren una moneda de 10 pesos. Estas imágenes fueron realizadas en 1958 y reempleadas años después como una suerte de homenaje a Birri en La Hora de los Hornos. Ambas películas tuvieron en el centro de su reflexión la construcción de una imagen del subdesarrollo. Desde los primeros textos de Birri a su regreso a la Argentina, planeaba la firme intención de desenmascarar las condiciones de subdesarrollo por medio de las cámaras, argumentando que el cine que no denunciara el subdesarrollo sería un subcine. Dicha empresa de denuncia al atraso de los países latinoamericanos sería retomada por el grupo argentino Cine Liberación, quienes como militantes peronistas hicieron uso del acervo intelectual de sus contemporáneos para construir un retrato de la dependencia de Argentina y por ende de América Latina, develando el colonialismo interno. En la primera parte de la monumental obra La Hora de los Hornos, titulada Neocolonialismo y Violencia, se planteó la tensión fundamental entre las burguesías dependientes y el pueblo argentino por medio de un montaje de contrastes. Esta lectura de la realidad fue acompañada y reinterpretada a través de las imágenes de muchos cineastas en América Latina, quienes a través de sus cámaras trataron de comprender el atraso y la desigualdad que pervivió en el continente.
La lista es larga, pero podemos enunciar los trabajos pioneros del cinema novo, como Vidas Secas, los ejercicios de Gleiser en el sertón brasileño, en la película La Tierra Quema, los primeros ejercicios de Sanguinés en el corto Revolución, entre otros. A pesar de sus fuertes diferencias regionales e incluso estéticas, compartieron una mirada crítica sobre la realidad social latinoamericana, en la cual se colocaron, a través de las imágenes del subdesarrollo y la dependencia económica, como ejes explicativos de la marginalidad, la pobreza y la explotación en la región. México, crisis del milagro mexicano y crítica radical al modelo de desarrollo. Estas miradas del cine político de la región compartieron época y preguntas con grupos de intelectuales que en América Latina comenzó a cuestionar la idea hegemónica del desarrollo que se había puesto sobre la mesa tras la posguerra. Así como se denunciaban las condiciones imperantes de subdesarrollo desde el cine, también se produjo una articulación teórica y de pensamiento social crítico que desde una perspectiva latinoamericana independentista develó y cuestionó las profundas contradicciones sobre las cuales estaba cimentado el modelo de desarrollo capitalista de aquellos años. Tal y como sucedió en el resto de América Latina, en México también hubo correspondencias entre lecturas críticas e innovadoras de la teoría social de beta marxista con algunas expresiones de producción cinematográfica, donde el subdesarrollo estuvo en el centro de la propuesta estética. Fue en este contexto en el que en México se filmó la película Horizonte Chiapas, donde se muestra a través de imágenes cinematográficas las bases del capitalismo dependiente y subdesarrollado en este país. Desde la década de los años 60 se venían percibiendo una crisis del sistema político mexicano que revelaba los contrastes y contradicciones en los preceptos nacionalistas del bienestar social emanados de la Revolución Mexicana. El llamado milagro mexicano mostraba señales de agotamiento y dejaba ver con mayor claridad la profunda desigualdad que había ocultado la bonanza económica del desarrollo estabilizador. A pesar de las altas tasas de crecimiento económico, las condiciones de profunda desigualdad en las urbes y el campo eran cada vez menos ocultas. En este contexto emergieron con mayor fuerza las voces de descontento que cuestionaban el modelo de desarrollo económico y político imperante. Entre ellas destacó el lugar de los ferrocarrileros, la emergencia de movimientos campesinos armados. En ese contexto ocurrió el asesinato de Rubén Jaramillo. Se cuestionaba el control corporativista estatal de las organizaciones sociales, del sindicalismo y de nuevos sectores sociales emergentes como el de los médicos. Emergió también el movimiento guerrillero en Chihuahua y Guerrero y la represión al mismo. En este escenario, el descontento en los sectores intelectuales y estudiantiles catalizó una serie de demandas que tenía que ver con estas profundas desigualdades, revelando el autoritarismo del régimen político mexicano. El movimiento estudiantil de 1968, la represión en Tlatelolco y el encarcelamiento de dirigentes, la liberación de los presos y la reanudación del movimiento que enfrentó la represión en el Halconazo fueron expresiones de esta crisis social y política que estaba emergiendo en el país. En otras palabras, el milagro mexicano, lejos de procurar un bienestar de largo plazo, terminó por profundizar las bases de la dependencia en el país. Traemos esto a cuenta porque esta explicación es uno de los motores teóricos que se desarrolló visualmente en el corto que ahora nos ocupa, Horizonte Chiapas. Del halconazo al subdesarrollo, dos caras de una misma moneda. Es un consenso afirmar que el 68 posibilitó una nueva relación de los jóvenes mexicanos con el cine. Desde los ejercicios fílmicos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos que capturaron toda la efervescencia del movimiento estudiantil, se detonó una actitud frente al cine que lo hacía cada vez más alcanzable para grupos de jóvenes que querían retratar la turbulenta imagen de un país que se estaba transformando y que tenía múltiples contradicciones. A raíz del 68 surgieron diversas perspectivas cinematográficas y muchos jóvenes dentro y fuera del CUEC decidieron tomar las cámaras. Esta efervescencia se sumaba a una serie de organizaciones políticas y perspectivas históricas creadas dentro de lo que Jameson ha llamado la larga década de los años 60. Los espacios de encuentro juvenil fueron un importante epicentro de producción de pensamiento crítico
y al tiempo de producción y acercamiento a la producción de imágenes cinematográficas. El cineclubismo y la cinefilia marcaban el día al día de jóvenes que compartían experiencias políticas y debates en torno al cine. Un grupo de jóvenes integrados por Rafael Úbeda, Josefina Morales, Óscar Alzaga, Arturo Garmendia, Rafael Santos, entre otros, vivían en torno al cine debate de la Facultad de Filosofía y Letras y los cineclubes de las facultades, en particular de la Facultad de Ciencias. Ensayarían primero la crítica cinematográfica con una pequeña revista llamada 35 milímetros y después se aventurarían a la realización amateur de películas. Estos jóvenes también fueron marcados por la violencia del 10 de junio de 1971, desplegada en la manifestación del Jueves de Corpus. Este hecho los llevó a registrar la represión con una cámara de 16 milímetros que llevaba Humberto Madrid, lo que despertó los deseos de explicar lo que había ocurrido a través de esas imágenes. A la marcha también habían asistido Josefina Morales, Óscar Alzaga, Fernando Velázquez, Rafael Santos, que presenciaron y sufrieron la represión con diverso alcance. De ellos, Humberto Madrid presenciando y registrando la violencia de los hechos. Los negativos se llevaron a un laboratorio comercial donde fueron velados premeditadamente como parte del silenciamiento oficial de los hechos. Sin embargo, el ímpetu de transmitir a través de imágenes la memoria de este hecho marcó su deseo de realizar un documental que explicara la violencia en México. De ahí surgió la idea de realizar una película sobre el movimiento estudiantil y la represión del 10 de junio. Lo que nos interesa resaltar aquí es que estos jóvenes no tenían una formación profesional en la producción de cine. Aunque algunos de ellos habían estudiado en el CUEC y tenían una formación crítica cinematográfica, veían en el lenguaje cinematográfico una manera directa y penetrante de ofrecer una interpretación sobre la realidad nacional en aquel momento, para lo cual decidieron hacer un estudio profundo y sistemático de la historia de México para poder explicar lo que habían visto y habían vivido. De hecho, fue tal su ímpetu por ofrecer una explicación articulada sobre el halconazo que Santiago Álvarez, en su visita a México, les exhortó, como recuerda Josefina Morales, a que no hicieran otra Hora de los Hornos, porque lo que se requería era un documental de urgencia donde se denunciaran los hechos de violencia. El resultado fue el cortometraje documental Junio 10, el cual no llevó el nombre de sus realizadores, ya que temían la represión, así que decidieron firmarlo como colectivo Contrainformación. Es decir, se trató de un colectivo que se formó al calor de la militancia política, el deseo de estudiar y entender la realidad, así como por una intensa cinefilia. Chiapas como imagen del subdesarrollo. Casi al mismo tiempo que se realizaba la interpretación de la violenta realidad de México a través del filme Junio 10, Josefina Morales, ayudante de investigación del Instituto de Geografía en esos años, conoció la investigación de Ana García Silverman y Eurosia Carrascal, becarias y posteriormente académicas del mismo instituto, que habían realizado un trabajo de campo en la zona cafetalera de Chiapas. De esta investigación surgió la idea de realizar un documental sobre los mames, grupo étnico de origen guatemalteco, quienes trabajaban como jornaleros agrícolas en las fincas cafetaleras de la región del Soconusco en el estado de Chiapas. Con la formación que habían adquirido a través de la militancia política y el estudio crítico de la realidad, Josefina Morales hizo una suerte de guión que sirvió para orientar la filmación y junto con Fernando Velázquez y Arturo Garmendia, ambos integrantes del colectivo Contrainformación, se aventuraron a las lejanas tierras del sureste mexicano para capturar imágenes negadas u olvidadas de la realidad nacional. Los acompañó el estudiante del CUEC, Gustavo Guayasamín, que tenía una cámara de cine, y contaron con los viáticos de trabajo del campo que proporcionó el Instituto de Geografía. Registraron aquellas imágenes que mostraban las condiciones paupérrimas de trabajo y concentración de capital en el sector cafetalero, uno de los ejes de acumulación para la exportación más importantes de la economía de aquella región del país. De esta travesía surgió el documental que ahora nos ocupa, Horizonte Chiapas, en el año 1972. El poblado se llama Horizonte Chiapas.
Una cámara dentro de un automóvil nos lleva por una autopista amplia y moderna. Salimos junto a los jóvenes del colectivo Contrainformación de la Ciudad de México rumbo a Chiapas. La secuencia culmina en los caminos de terracería del sureste, mostrando las profundas desigualdades y asimetrías del México de los años 70. Se escucha la voz-over de Josefina Morales explicando que a 1,300 kilómetros de la Ciudad de México, casi en frontera con Guatemala, se encuentra Huixtla. Ahí acaba la carretera, acaba la imagen del progreso y comienza el relato de la marginación. Las imágenes nos revelan que estamos llegando a los rincones más lejanos y olvidados del país. A través de este contraste se expresa la dialéctica entre exclusión y la inclusión del territorio, un tópico fundamental expresado en imágenes que sintetiza el subdesarrollo, ya que aunque una vereda de terracería podría parecer algo excluido, la realidad de ese lugar al que llegamos es de plena integración a la economía mundial. El texto fue escrito por Josefina a partir de la investigación mencionada, con la revisión y colaboración de Atlántida Col Hurtado, investigadora del Instituto de Geografía. La voz nos habla del paraje donde habitan los mames, que es el grupo indígena sobre el cual gira el documental, quienes según la explicación se han trasladado de Guatemala a México como jornaleros desde finales del siglo XIX. Estos migrantes mayas guatemaltecos trabajan en las fincas cafetaleras del Soconusco. El documental narra que la tasa de analfabetismo de este grupo es alta, que padecen tuberculosis, desnutrición y baja tolerancia a las enfermedades y que viven en precarias condiciones. Eufemísticamente, el poblado se llama Horizonte, de ahí el nombre del documental. Los sujetos retratados miran de frente a la cámara, reconociendo la presencia de estos jóvenes urbanos. La población vive en la zona alta de la sierra, pero las tierras fértiles no son de ellos. Las tierras fértiles se encuentran en las tierras más bajas donde se cultiva el café. Ellos son trabajadores asalariados, jornaleros agrícolas que no cuentan con tierra propia y que reciben ingresos paupérrimos por la venta de su fuerza de trabajo. Esas imágenes contrastan con el testimonio del finquero, mediante un montaje que muestra nuevamente la confrontación. El finquero alemán, con un marcado acento, narra la historia de la finca, mientras la cámara recorre los espacios que habitan laboralmente a los jornaleros, la maquinaria, etc. Estas imágenes muestran el fuerte equipamiento de infraestructura con el que cuenta la finca, contrastando con el precario mundo de vida y de reproducción de los trabajadores mayas en sus pueblos. La cámara cambia de escenario. La vivienda de un jornalero mexicano que da su testimonio, poniendo en el centro nuevamente el contraste. Las imágenes no tienen sonido sincrónico, están desfasadas de la imagen. Los testimonios están desfasados de la imagen. El jornalero narra que los finqueros comúnmente contratan a familias trabajadoras de migrantes guatemaltecos para reducir salarios, lo cual afecta directamente a los trabajadores jornaleros de México porque piden que se les pague de acuerdo a la ley agraria, afirmando que la vida es dura en las fincas. Teníamos que dormir en las galeras, galerones con tablones de madera. A veces trabajábamos por varios meses, y la voz de Josefina aclara que el indio está ligado a la vida finquera por el mecanismo de la recolección de café. Es la mano de obra indispensable. Debe estar cerca de la finca, mas no en ella. Es decir, el jornalero trabaja en la finca, deja su vida en ella y, sin embargo, siempre es expulsado. Vemos a los hijos de los jornaleros en la escuela, al tiempo que la narración, con un tono sumamente crítico, nos recuerda. La asimilación se hace por la escuela, donde el indio aprende cosas que le son totalmente ajenas a él. Este corto documental insiste, por medio de imágenes que se refuerzan por la narración, que la coexistencia entre asimilación y marginalidad, entre fuentes de trabajo y subsistencia precaria, están dadas por la dependencia, fenómeno que no solo afecta a Chiapas, sino a todas las comunidades del país. El café que producen los jornaleros indígenas se manda a Estados Unidos por tren o por buques. Su forma de salida aparece como una gran alegoría del subdesarrollo nuevamente encarnada en la imagen ferroviaria. Por medio de una toma aérea vemos los trenes que ya no son los del Tire-Die, pero siguen representando la violenta imposición de un desarrollo dependiente que enmarca la vida de toda América Latina. La conclusión del documental es contundente.
El ejercicio creativo del colectivo Contrainformación nos enfatiza que en el sistema económico dependiente el mame es el último eslabón de la cadena. En este sistema económico dependiente, el mame es el último eslabón de la cadena. Depende del finquero, depende del comerciante de motocicleta, depende en última instancia del mercado internacional. Las fincas existen porque así lo obliga el mercado capitalista. Las fincas son el lugar donde confluyen el indio miserable y los grandes organismos que controlan el café. Dependencia hacia un lado y hacia el otro. El finquero forma parte de los trucks internacionales y ata al indio a una existencia precaria. Lo ata a las tierras improductivas de las tierras y lo obliga a volver a la finca para seguir explotándolo. Reflexiones finales. Una niña La voz de una niña interpretando una antigua canción mexicana titulada El Payo irrumpe casi al final del recorrido de Horizonte Chiapas. Y el mayordomo le dijo: no estés triste, Nicolás, si quieres nuestro La triste canción habla de un campesino empobrecido y mientras tanto vemos la imagen del pueblo, los rostros de las y los jornaleros. La articulación de estos rostros con la música genera una elipsis temporal que conecta diversas temporalidades arraigadas en la vida campesina desde el siglo XIX, incluyendo las condiciones de explotación dentro de las fincas y haciendas. Horizonte Chiapas es un trabajo más en el que se condensaba la inquietud de los jóvenes de México y América Latina por comprender la realidad y transformarla. A pesar de que los integrantes del colectivo no conocían la totalidad de las diversas expresiones de producción cinematográfica latinoamericana que se estaban produciendo en aquel momento, coincidieron con ellas en la necesidad de utilizar las cámaras para retratar y explicar las condiciones de subdesarrollo imperante. Estas imágenes también coincidieron con la producción de un pensamiento latinoamericano que desde esos años teorizó sobre la dialéctica de la dependencia latinoamericana. En otras palabras, imágenes y teoría social confluyeron en una explicación profunda y audaz sobre la condición dependiente en la región. Horizonte Chiapas, junto con las revueltas populares de los años 70 y la teoría crítica latinoamericana, también de esos años, se conforman como un acervo y herencia de un pensamiento crítico y transformador. Muchas gracias. Necesito 30 pesos porque me quiero casar. Y el mayordomo le dijo: ni un real tengo, Nicolás. Necesito ver mi china para poderme casar. Y el